Sean bienvenidos amigos de YouTube a tu canal de electrónica Vega Electrotech. En esta ocasión te enseñaré a cómo utilizar un multímetro. Y es que un canal no puede ser de electrónica o no podemos llamarnos electrónicos si no sabemos cómo se utiliza este dispositivo. Primeramente un multímetro se le dice así porque tiene múltiples tareas que se pueden cumplir. Algunos le dicen tester, ya que él testea, o sea, verifica el estado en el que se encuentra alguna señal. Señales normalmente invisibles para nosotros a nuestra vista, a menos que sea un cortocircuito muy hardcore que eche chispas por todos lados. Nosotros vamos a utilizar esto para medir fenómenos eléctricos o electromagnéticos, ¿ok? Y bueno, vamos a dejarnos de tanto tecnicismos y vamos a utilizar un lenguaje más coloquial. Nosotros en electrónica solemos usar más que todo la parte de resistividad y la parte de continuidad, que si se fijan es la misma que de diodo. Esto es un diodo y bueno, por aquí les explico un video donde les muestro que es un diodo. Perfecto, y acá esto es de una bocina. Solemos utilizar la parte de resistividad para medir también continuidad, se puede, o incluso los multímetros que tienen esta función, en este caso es digital, el analógico tiene que interpretarse un poco mejor porque va hacia cero, ok, es una aguja que se dirige hacia cero. Haré un video cuando tenga un multímetro analógico para explicárselo, pero en esta ocasión esta es una bocina cuando estamos midiendo continuidad. Ok, ya vamos a explicar eso. Pero bueno, comencemos primero por la resistividad. Sabemos que la resistencia se mide en ohmios, por eso es que tiene este signo de omega. Y este tiene escala desde 200. ¿Qué significa esto? No podemos medir una resistencia menor a 200. No, podemos medir una resistencia que vaya desde 10 ohm hasta 200, desde 200 hasta 2000, de 2000 hasta 20 kilo ohm, desde 200 kilo ohm hasta 20 mega ohmios. Ok, y si ustedes saben las escalas y unidades, aquí sabemos que son 2000, 20.000, de K, de kilo, o sea, la K representa el 1000 y la M representa el millón, ok, por eso se le coloca así. Esta parte la solemos utilizar menos, porque esto es para medir temperatura y nosotros no solemos medir temperatura a menos que nos estemos haciendo un sensor de temperatura y tengamos un LM35 y queramos saber qué temperatura tiene. Allí nosotros sí utilizaríamos esto. Ok, así que me la voy a saltar. Y bueno, no, quería explicarles cómo se mide una resistencia. Ridículamente no tengo una resistencia ahora porque estoy en el trabajo y quería hacerles este video ya que no he tenido tiempo. Imagínense que esto es una resistencia. Sabemos que el símbolo de la resistencia es una broma así, un alambre que está dando varios zigzags, sube y baja. Bueno, imagínense que esto es una resistencia y yo quiero saber su valor. Entonces yo pongo mi multímetro en escala de resistencia, sabiendo que no sé, mi resistencia no debe ser tan grande. Yo la pongo en 200, que sea de 100 ohm, pero mayormente las resistencias son de 1 kilo ohm, marrón, negro, rojo. Entonces yo voy a colocarla en 2000 ohm y voy a medir. Si mi resistencia no me da 980 o 1 kilo ohm o muy cercano por el valor de tolerancia, a veces un 5%, a veces un 10%, es que mi resistencia está dañada. Si no me da un valor muy cercano a 1 kilo ohm, si es de 1 kilo ohm, ok. Entonces eso me va a permitir a mí descartar si una resistencia está dañada, la corriente se aumenta, porque si una resistencia pierde su valor, imagínense que una resistencia que es de 1 kilo ohm diga 500 ohmios, entonces esa resistencia no me está generando una corriente proporcional al circuito que está funcionando, y esa corriente va a ser un poco más alta, haciendo que se me cortocircuite algunos parámetros, como por ejemplo si tiene un fusible se va a cortocircuitar una vez que esa corriente sea muy alta. Por eso si una resistencia está en mal estado es peligroso y es bueno medirla. Vale, entonces ya sabiendo cómo se mide una resistencia, vamos a pasar a algo que nos interesa un poco más, que es el voltaje en DC. Entonces este voltaje en DC va desde 2000 milivolts a 20 voltios, 200 voltios y 500 voltios. Es lo máximo que yo puedo medir. ¿Y para qué más, verdad? Entonces, si yo quiero saber cómo funciona, cuánto mide el voltaje, imagínense que yo tengo una resistencia, quiero saber el voltaje que tiene la resistencia, voy a medirlo así, en paralelo a la resistencia, ¿ok? El voltaje se mide en paralelo.
La corriente se mide en serie. Perfecto, eso lo tenemos bastante claro. Y ojo, este no es el voltaje que se utiliza para medir en el tomacorriente. El voltaje que se utiliza para medir en el tomacorriente tiene este signo, que es una variación del tiempo sinusoidal. Es un signo sinusoidal, una función sinusoidal, ¿ok? Que nos dice que varía en el tiempo, y esta corriente se le conoce como alterna. Ojo, no confundamos la corriente continua, que sería esta corriente, esta intensidad, que es los electrones que pasan por un conductor, a esta corriente alterna, que es lo que nos manda un transformador hacia nuestro toma corriente. No vamos a confundirlo, porque este tiene una variación en el tiempo y esta es continua, ¿ok? Y este es voltaje continuo. Si yo quiero medir esta corriente continua, lo puedo hacer en dispositivos que trabajen con corriente continua, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo acá este rectificador de voltaje. En su primera etapa es corriente continua, hay que meterle un voltaje, una alimentación de corriente alterna, perdón. Entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente que está llegando aquí, tendría que medirlo en la placa. O el ejemplo más clásico sería en mi toma corriente. Mi toma corriente nos lleva una corriente alterna. Ojo con medir corriente en serie. Corriente en serie sería poner este punto aquí y este punto aquí, porque este punto y este punto es el mismo. ¿Okay? En este caso, esta es la fase. ¿Cómo sé que es la fase? Por un truquito que les explico en un video también. Entonces, esta es la fase, y yo no puedo medir esto aquí porque lo estaría midiendo en paralelo y estaría haciendo un cortocircuito. Y haciendo un cortocircuito se me estropearía el multímetro. Tengo que medirla en serie. Uno está aquí y el otro está aquí. Aquí está la fase, acá está el neutro. La fase es la que tiene el voltaje. El neutro es el que cierra el circuito. Perfecto. Y sin importar cuál es, porque sabemos que aquí no hay polaridad, la corriente alterna varía en el tiempo y no tenemos polaridad. Así que no hay problema con eso. Y ahora, amigos de YouTube, llegamos a la parte más interesante, porque es lo que realmente solemos utilizar. Esto es lo que los salvará. Ustedes, si son cobardes como yo, no van a estar utilizando un circuito alimentado, verificando que el condensador se esté cargando y descargando, verificando que la resistencia tenga el voltaje que me dice el datasheet o el diagrama esquemático. No, no, no. Yo verifico componentes con esto, midiendo continuidad. ¿Qué es la continuidad? Sabemos que un componente metálico, eso lo vemos en química, la tabla periódica, sabemos cuáles son los componentes metálicos, los no metales y etc. Son conductores en el caso de los metales. ¿A qué me refiero? A que esto es un material conductor que tiene continuidad. A la hora de yo estar mandando continuidad, le estoy mandando una cierta intensidad de corriente, y al mandar una intensidad de corriente fluyen los electrones, ¿verdad? Y si están fluyendo los electrones, él me genera un pitido. Ese pitido nos dice si un componente tiene continuidad o no tiene continuidad. Los fusibles, la resistencia, y si es de bajo valor, claro está. Y cualquier material conductor debería darnos continuidad, ¿ok? Cuando estamos midiendo una placa electrónica, excepto también tenemos los diodos. Por eso nos dice, imagínense, aquí tenemos los diodos, y esto lo voy a explicar, aunque en un video ya lo explico, que este es el ánodo y este es el cátodo, ¿ok? El ánodo es el positivo. Aquí sí no puedo estatemar diciendo no, voy a conectarlo como quiera, ¿no? El ánodo es el positivo, el cátodo el negativo. Así yo debería tener continuidad. Si yo invierto las puntas, no debería tener continuidad. Espero que estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, este es un diodo. Imagínense que yo estoy midiendo el diodo. Aquí tengo la punta positiva en la parte negativa. Así no debería tener continuidad. Pero así, sí. ¿Por qué? Porque el diodo es un material semiconductor. ¿Qué es un semiconductor? Unidireccional. El semiconductor conduce en una sola dirección. Si yo invierto las puntas, él no me conduce en esa dirección. Les recuerdo que la continuidad es mandar una intensidad de corriente, y el diodo solo permite el flujo de corriente en una sola dirección. Si yo le estoy mandando corriente invertida, no me va a dar continuidad, pero así sí, ¿ok? Y para eso es esta gran función
que nosotros utilizamos con mucha frecuencia en electrónica. Es lo que nos permite saber si un circuito está funcionando correctamente sin alimentación. ¿Ok? Entonces, les hago un repaso de lo que vimos. Esta es la resistencia, para medir resistencia, impedancia. Esto es para medir temperatura, grados centígrados. ¿Ok? Esto es para medir voltaje, pero voltaje continuo, corriente continua, no corriente alterna. La corriente alterna es esta, para medir corriente alterna. Y aquí esto nos sirve para medir continuidad. ¿Ok? Nos faltó algo interesante. Ya yo estaba yéndome. Bueno, por último tenemos la corriente continua. No sé si lo expliqué. La corriente continua es la intensidad que hay en un circuito eléctrico o electrónico. ¿Ok? Son los electrones que fluyen por un semiconductor. ¿Cuántos electrones fluyen? Si yo quiero medir cuál es la corriente que hay en este circuito, imagínense que aquí esto está conectado a una batería, etc. Es un circuito bien armado. Esto es un solo punto, ¿ok? Entonces yo tengo esto que está unido. Imagínense que esto está unido. Y quiero saber cuál es la corriente. No me puedo volver loco midiendo la corriente así, sino abriendo el circuito y mido mi corriente, ¿ok? Eso. Y se mide en amperios, ¿ok? De amperes. Otro científico. Entonces, aquí tenemos esta U es de micro. Tenemos para medir 2000 micro, 20 miliamperes, 200 miliamperes y, si no me equivoco, llega hasta 10 amperios, creo, no sé, no recuerdo muy bien. 10 amperios es lo máximo que se puede medir en este multímetro. Si les gustó el video y les funcionó, les pareció educativo, les ayudó, les invito a que se suscriban a mi canal de electrónica, donde estaré subiendo videos así educativos sin importar el tiempo, solamente para que ustedes puedan aprender gratuito de electrónica. Ok, se despide Anderson Torres, hasta luego.